Gracias, Señor. Espera un minutito para que se puedan sentar. Gracias, mi Jesús. Quiero iniciar en un salmo, el Salmo 100. Tres. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ayer pudimos compartir un día hermoso. Quiero una vez más bendecir y felicitar a los servidores que pudieron ser levantados ayer dentro de la iglesia. Gracias por ese aplauso que es para ellos, para ustedes, para la misma iglesia. Cuando una parte de nuestro cuerpo se alegra o recibe alguna honra, todo el cuerpo debe alegrarse, todo el cuerpo debe sentirlo. Así como cuando nos duele una uña, todo el cuerpo lo siente. También cuando una parte de nosotros recibe una condecoración, tiene que ser un motivo de gozo, de alegría. Pero indudablemente que el Señor siempre nos trae reflexión. Y esta reflexión no es para quitarnos el gozo, no es para hundirnos, sino para levantarnos siempre. Las reflexiones de Dios son parte de su sabiduría. Y hemos estado hablando de buscar la sabiduría, detrás de qué estamos yendo en esta vida o en la iglesia o en el área, en el lugar donde estamos. Y hablábamos en un principio de que el temer a Dios es el principio de la sabiduría. Pudimos compartir que el buscarlo, no solo con temor, sino amarlo, aprender a amarlo, es caminar en esa sabiduría. Pero hay un fin específico acá en la tierra. Entender que no nos hicimos a nosotros mismos. Porque la sabiduría del hombre debate. La sabiduría que hemos adquirido del día a día o de los muchos años en esta tierra, debate con la sabiduría de Dios. Y cuando esto se encuentra,
estaban todos esos puntos que habló Amílcar: poder, riquezas, autoridad, posesiones. Y todo ese esquema que está lleno de sabiduría de hombre debate con la posesión de Dios. Aun cuando Dios es dueño de todo esto, Dios no escatima en entregar todo eso para acercarse a usted y a mí. Mas el hombre dice que en el poder está el éxito, que en el dinero están todos los alcances y puedes obtenerlo todo, que en las conexiones, en las amistades está el llenar los vacíos, que en el deleite de mis placeres, de la carne solamente, está la plenitud de gozo. Y todo esto debate con la esencia que Dios es en nosotros. Escuchaba, y no por casualidad, un pasaje de una pastora, un audio, y decía que todo lo que te aleja de Dios no proviene de Él. Levantamos un cuerpo de servidores y aún podemos estar sirviendo a Cristo y estar alejándonos de Dios. Aún podemos venir a la iglesia y permanecer en un mismo desorden. Todo esto va a debatir porque las circunstancias se repiten. Yo pasaba esta semana en mi corazón, o a mi mente, no a mi corazón, llegaba una frustración de decir: estás igual que hace 2 años. Pero a mi corazón no llegó. Porque si dejo que llegue, me hace caer. No llegó porque Dios me dice: las circunstancias pueden repetirse, pero ya tú no eres el mismo. Iglesia, esto lo dice el que nos creó. Porque no nos creamos a nosotros mismos. El hombre busca las teorías que desarrollar para ver la evolución nuestra. ¿De dónde venimos? ¿Por qué o cómo hay tanta perfección en nosotros? Ninguna ha podido demostrarlo. Ninguna. Y todos los días Dios está demostrándonos. La creación entera nos demuestra la existencia de un ser supremo, de un ser fuera de esta tierra, de un ser fuera de esta naturaleza, fuera del contexto humano
aún, que está por encima de nosotros. Y este salmo venía a ratificar ese sentir, porque Dios me decía: ya no eres el muchacho que tomó la responsabilidad de su madre por amor. Eres el hijo que yo escogí para pastorear una iglesia. Eso no llenó mi ego, sino que marcó mi posición de entender contra qué estoy luchando y dónde yo tengo que estar para vencer. Luchamos día a día con gente con más poder que tú, con más riquezas. Luchas día a día con una crisis. Luchas día a día con situaciones incontrolables que se escapan de tus manos. Porque creemos tener el control de las cosas y no tenemos control de nada. Más allá, luchamos contra cosas que no vemos ni entendemos, porque hay un mundo espiritual tan o más real que el que vivimos, donde hay luz y hay tinieblas. Y esas tinieblas vienen contra nosotros, operan contra nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos que hay un Dios que supera todo eso, que me ayuda a digerir cualquier situación y a remontarme, como dice la palabra, como las águilas. Eso me llena a mí de fe. Y al yo caminar, no me llena solo la boca de fe, sino acciones concretas son una muestra de fe al Dios al cual servimos. Amén. Y queremos buscar la sabiduría. Cuando Dios la reveló, en su Hijo. Busque 1 Corintios 1:18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. En el 18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder. Diga conmigo, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Diga al que está a su lado: no te bajes de la cruz. La sabiduría, iglesia, de Dios está contenida en esa cruz. En esa cruz, en la cual más nadie, iglesia, más nadie se podía montar sino Jesucristo.
porque era el único que iba a querer tanto la salvación suya y mía, que iba a soportar hasta el final. Esa sabiduría que está en la cruz va en contra de toda la sabiduría humana. Va en contra de la ley de acción y reacción. Porque la gente acciona y nosotros reaccionamos. Moisés ante Faraón hizo señales, milagros, prodigios. Y fue el precursor para libertar por medio de la mano de Dios un pueblo, el pueblo de Israel. Pero cayó en la acción y la reacción. Y eso lo hizo bajarse de la cruz en un momento. Por eso tuvo que contemplar la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Yo quiero que usted y yo entremos. Yo quiero que usted y yo no veamos los días de gloria a lo lejos, sino que entremos en la gloria eterna. Pero hoy, porque Dios con esa cruz, iglesia, marcó un día definitivo. Marcó un antes y un después, no solo en la humanidad, porque hay mucha historia, pero usted y yo necesitamos escribir la nuestra. Hay muchos días en la tierra, hay muchos acontecimientos que han pasado. Las dictaduras se repiten, las guerras se repiten, las ofensas se repiten, las traiciones se repiten. Los que se creen dueños del mundo se repiten. Los que se creen mejor que los demás se repiten. Los que vienen a engañar se repiten. Los que vienen a enredar las cosas con chismes, con murmuraciones se repiten. Por eso entiendo que Dios no se ocupaba tanto de sacar el monte en la grama. Véalo así, esa mala hierba, sino de que la hierba fresca crezca, que usted y yo reverdezcamos, que estemos sanos, fuertes, porque esa hierba mala no nos va a afectar, no nos va a dañar, porque sale una y quiere crecer otra y quiere crecer otra, pero cuando hay alguien parado, firme, mire, esta hierba no lo mata. Puede tratar de tocarlo porque está al lado, pero tiene que secarse, porque no se alimenta de usted. La condición de la cruz tiene que traer a nosotros una revelación de todo lo que Dios sacrificó, de todo lo que Dios entregó, de todo lo que Dios hizo por usted y por mí. Por eso cuando vamos a algún lugar o cuando estamos en casa o en la misma iglesia, no podemos dejar a un lado la cruz de Cristo. No fue algo temporal lo que Él hizo, fue algo eterno, fue algo duradero, fue algo permanente. Por eso el levantar servidores en una iglesia no se trata de un oficio solamente. Y hay muchos oficios.
No se trata de una responsabilidad solamente, y debe haber mucha responsabilidad. No se trata de un cargo solamente, y hay diferentes cargos. No se trata de una posición o una condición o una bendición, y hay posiciones diferentes que se ocupan, y hay una gran bendición tras servir a Dios. Pero cuando entendemos que esto es nada comparado con lo que Dios hizo por mí, mi servicio no caduca. Mi servicio no termina. He escuchado gente decirme: ya serví suficiente, ya serví bastante. O le serví a la pastora, está bien. Seguimos siendo siervos de hombres. Seguimos siendo siervos de algún poder, de alguna riqueza. Pero nada de estas cosas nos sirven. Dios no vino a decirle al sabio, como lo dice aquí, o a los inteligentes que no servían, porque se malinterpreta, o que el aprendizaje no sirve, o que el ser o el tener dinero no sirve, o el que tener un oficio, una preparación no sirve. Dios no le vino a decir nada de eso. Dios simplemente tuvo que, como dice más adelante, escoger de lo que no era, de lo que no se jactaba de algo, para entonces dar a entender a los que se creían todo que Él es, que Él es, que Él es, iglesia, que no es la sabiduría de tal o cual persona, que no es ni siquiera el poder o la autoridad de alguien, esté dentro o fuera de este país, sino que Él es el único que no tiene que hacer una guerra en mi corazón, que no tiene que debatir con más nadie, sino mover su voluntad, porque yo lo disponga, para cambiar todo dentro de mí, y yo poder entonces ver las circunstancias que se repiten como un camino, quizás no de rosa, pero un camino escabroso, mas no una trilla impasable, imposible. ¿Sabe? Esa arrogancia fue lo que sacó a Satanás del cielo, porque él se creyó igual a Dios, porque él tenía una posición muy alta, tenía un gran aprecio de parte de Dios hacia él. Y esa misma jactancia de tener tantas cosas lo llevó a atentar contra Dios y empezar a hablar en el mismo cielo. Tanto que logró dividir, porque había muchos arrogantes. Creo que en nuestra ciudad todavía hay mucha arrogancia. Creo que en nuestras vidas todavía hay mucha arrogancia. Y escúcheme, Dios no lo quiere ver a usted y a mí destruidos. Yo lo siento, nunca le voy a predicar eso, porque no lo siento en mi corazón y Dios nunca me lo ha dicho.
Dios no quiere ver al hombre sabio avergonzado. Dios quiere ver al sabio rindiendo honor y majestad al dueño de la sabiduría, al que le dio esa sabiduría. Dios quiere ver al que tiene poder y autoridad rendir honor al que le dio el poder, al que le da el poder. Dios quiere ver al que tiene dones y talentos rendir honra y honor al que le dio esos dones y al que los puede exaltar. ¿Por qué, iglesia? Porque Él nos creó a usted y a mí. A más nadie le va a doler tanto como a Dios que ese hermano que está a su lado se pierda. Que ese hijo suyo, a usted y a mí nos duele, a Dios le duele más. Que el indigente que está en la calle, que nadie conoce, a nadie le va a doler más que a Dios, porque es el que lo creó, porque es el que lo soñó, es el que lo formó, es el que ha usado pruebas para traerlo al redil. No ha puesto tropiezo, usa las pruebas, usa aún los planes que Satanás quiere usar para derribarte a ti y a mí. Dios los usa para que nosotros podamos rendirnos delante de Él. Continúe leyendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta predicación tenía que estar respaldada. Una vez lo prediqué, esa posición de estar en las calles predicando es simplemente para que usted y yo nos mantengamos salvos, porque a Dios le plació salvar su creación por medio de la locura de la predicación. El mantenerte hablando de Dios y de la cruz nos mantiene salvos. Es la sabiduría más grande. Es la posición más digna. Fíjese. Pero esta predicación tenía que tener un respaldo, porque no era hablar por hablar, sino hablar con base, tener un fundamento, tener pruebas, tener una muestra. Y como ya el resto de lo que nos rodeaba no daba una posición firme a la sabiduría del hombre para entender que había un Dios, que hay un Dios superior y que nos ama, porque muchos mostraron un Dios, pero un Dios que no amaba, o un Dios que amaba de una manera muy ruda, muy cruda, muy a la manera humana, de que si tú me das, yo te doy. La cruz muestra realmente lo que Dios es, porque dispuso entregar todo, arriesgar todo, poniéndose en nuestra condición, poniéndose en la condición suya y mía. Dios no se quedó hablando desde lejos. Escúcheme, es como que usted vaya a pelear la batalla en el campo
enemigo. Estados Unidos fue y se metió en Vietnam. Gran problema, se metió en el campo de ellos. Se metió en ese lugar. Y allí se les enredó todo el papagayo, todo lo que tenían. Y tenían mayor armamento, tenían mayor conocimiento, tenían más gente. O creían tener más gente, pero los vietnamitas se reproducían debajo de la tierra. Estaban en su territorio. No pudieron vencer allí. Pero fíjese que Dios se mueve al terreno tuyo y mío. Que Dios no se queda diciéndonos desde lejos, se puede. Eso tiene que mostrarnos a nosotros el liderazgo que necesitamos. Porque cuando le hablas a tus hijos, no se trata de meternos en el territorio de ellos, es de tratar de ver qué están pensando, dónde tienen su cabeza. No se trata de ponernos al nivel de ellos, es de bajar a escucharlos. Porque cuando hablamos a una iglesia, yo trato de ponerme en el lugar de cada uno para no ofenderlo, para no dañarlo, para que no esté simplemente la sabiduría de lo que yo haya podido vivir reinando, sino que pueda yo interpretar, analizar, dar un consejo, salir juntos de ese problema, ayudándolo. Y yo necesito que usted como iglesia haga lo mismo. Porque el Señor dice que añadió hijos, que Él los creó, pero nos hizo parte de su rebaño. Yo no puedo seguir tirando piedras al aire. Porque no podemos seguir esperando domingo tras domingo una palabra y no afirmarnos en ninguna. Lo siento, iglesia, ese no es el camino. Porque si no agarramos una palabra y la hacemos vida en nosotros, seguirá siendo un libro más. Seguirá siendo un cuento más. Porque nunca lo vamos a experimentar. Escúcheme. No me creo más que ninguno. Espero lo mejor de ustedes. Porque le estoy hablando a una iglesia que va a crecer. Pero que necesita gente comprometida con Dios. Pero ese compromiso con Dios conlleva a un compromiso con el hombre, con su gente.
Porque la cruz fue el compromiso de Cristo con su Padre, vertical, y del mismo Cristo con la tierra. Una señal no unidireccional, sino bidireccional, cielo, tierra. Persona, personas. Escúcheme, no vamos a regresar al cielo llenos de jactancia. Dios sacó eso de allá. Y el no reconocer la cruz en nuestras vidas y de solamente guiarnos por la sabiduría que tenemos o por los cuentos que nos han echado o por la experiencia de otros, nos va a acarrear grandes dificultades. Y puede que un día lleguemos, pero no es la manera, no es la idea, no es el terreno, no es la forma que Dios quiere hacerlo. Porque yo no le sirvo a un Dios que me chantajee como lo hacen muchos acá en el país. Todo es un chantaje. Yo no le sirvo a un Dios que me cobre todas las cosas, que todo lo que Él de alguna manera haga por mí me lo esté sacando en cara, me lo esté cobrando, me lo esté achacando. No le sirvo a un Dios infiel. Y puede que las situaciones se repitan, puede que haya una adversidad constante, pero nosotros no debemos ser los mismos. Puede que otra vez no haya gasolina, pero usted y yo no debemos ser los mismos. Puede que una vez más no haya transporte, pero usted y yo no debemos ser los mismos. Porque hemos caminado un largo trayecto para conocerlo a Él. Y cuando ya lo conocemos a Él, la situación que se repite no va a venir a afectarme de la misma manera. Y esta cruz muestra la posición de la cual yo tengo que hablar. Porque Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad y no se bajó de la cruz. No se bajó. Había un gozo en los discípulos cuando por el nombre de Cristo los demonios se sujetaban. Y Jesús les dijo, es tremendo que haya poder y autoridad en ustedes porque se las he dado para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para atar. Pero gloríense, gócense, les dijo Jesús, de que su nombre está escrito en los cielos. Porque Satanás nunca más va a entrar allí. Y Dios no va a permitir que nunca más el orgullo o la jactancia de algo entre el cielo. Y escúcheme, Amílcar lo ratificó 70, 80 años.
con algo de fuerzas. Mi abuela cumplió hace 2 semanas 102 años, con muy pocas fuerzas. Con muy pocas fuerzas. Y parecen muchos, pero son nada. Parecen muchos, pero son nada, comparado con la eternidad en el cielo. Jesús le estaba diciendo y nos dice hoy: no se bajen de la cruz. No crean que por tener posesiones, por alcanzar aún la tierra prometida, por alcanzar tantos logros, por tener tantos méritos, por condecoraciones, por todo lo que pueda llenar de orgullo el corazón, tenemos todo bajo control. No, iglesia. Necesitamos estar abrazados, aferrados, conscientes de que necesitamos tomar esa cruz. La cruz implica fe en Dios y fe en lo que va a hacer con los hombres. Si no, todos tiráramos la toalla. Si yo no creyera, iglesia, si yo no creyera, miren, si yo no creyera que Dios me puede cambiar a mí cada día para ser una mejor persona, yo no estaría en esta iglesia. Yo no estaría en este púlpito, porque estaría siendo hipócrita. Si yo no creyera, iglesia, que Dios lo puede cambiar a cada uno de ustedes para ser cada día mejor, yo no estaría en esta iglesia, porque estaría peor que los sabios y los entendidos, frustrado, porque las situaciones se repiten, porque los errores se repiten. Pero creo en un Dios vivo, creo en un Dios grande, creo en el Dios que me creó a mí y a usted. Y ese Dios nos lo demostró, porque es un Dios que demuestra, que demuestra, que demuestra. Entregó lo mejor y lo puso en el peor lugar. Lo puso en el terreno de Satanás, porque él había sido enviado acá. Era el territorio de Satanás. Allí se metió Cristo por ti y por mí. Y Satanás le decía a Dios: en la carne nadie puede ser santo. Y Jesús, hecho hombre, nacido del Espíritu, fue santo. Rompió toda la sabiduría de Satanás. ¿Te has escuchado ese refrán, verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Creía saber mucho. Creía saber mucho porque tenía muchos años de vida, mucha experiencia. Y creía tener todas más una controlada. Pero la cruz lo dejó en vergüenza. La cruz lo dejó fuera de la ecuación. Ahora es usted, Jesucristo y el Padre. El único mediador, Cristo. El único mediador, Cristo. El único mediador, esa cruz. El único que me puede mantener humilde, Jesús. El único que puede ayudarme a no ofenderme
cuando tengo que servir. Jesús. El único que puede ayudarme a no ofender cuando tengo que servir. Jesús. Si yo no abrazo esa cruz, nos vamos a bajar de allí. Y al bajarnos, podemos dejar de entrar a las promesas que Dios tiene para nosotros. Se lo dije, Moisés tuvo que ver de lejos la tierra prometida. Yo no quiero que usted vea de lejos a su familia en bendición, a sus hijos sanos, prósperos. Yo no quiero que usted vea de lejos ya con las últimas fuerzas que le queden, sus años dorados que debieran ser de paz, de reposo. No quiero que los vea en opresión, en delincuencia, en maltratos. No es el deseo de mi corazón, y mucho menos el de Dios. Así que a Dios no le place esto que está pasando. Dios no se deleita en esto que está pasando. Mas yo me voy a deleitar en la sabiduría de la cruz, para no bajarme de allí y no actuar de acuerdo a mi conveniencia y no hacer las cosas de acuerdo a lo que me dice la sociedad o a lo que dicte la sociedad o a lo que dicte la situación o la reacción del momento, sino a lo que Dios opina y establece conforme a cada situación. Si Dios me dice ama a tu hermano, lo voy a amar. Si Dios me dice pon la otra mejilla, hay que ponerla. Si Dios me dice una milla más, hijo, haz un esfuerzo, haz ese esfuerzo. Lo quiero hacer. Si Dios me dice aún ama a tu enemigo, ora por él. No me voy a bajar de la cruz. O a quien consideras tu enemigo, a quien consideramos esa persona despreciable o molesta. Eso no es coherente, iglesia, en la sabiduría humana. Por eso dice, eso es locura. Pero Dios nos dice, eso es locura para los que se pierden, porque su nombre no se escribe en el cielo. Y yo no necesito explotar a nadie ni explotarme yo mismo para que tenga promesas de Dios. No. Él lo dijo en su palabra, prediquen, hablen de mí, hablen de las proezas, de los milagros, hablen de lo que he hecho, hablen de lo que puedo hacer y por sobre todo hablen de la cruz, del amor manifiesto en esa cruz, porque en esa cruz está el antes y el después nuestro. En esa cruz está el nuevo nacimiento, no conocido por nosotros, porque no se puede entrar en el vientre nuevamente para nacer, sino en el Espíritu. Así como Jesús provino del Espíritu, nos ayuda a nosotros a nacer de nuevo del Espíritu. Jesús provino del Espíritu sobre la carne. Y en nosotros nos ayuda a nacer de nuevo en el Espíritu sobre esta carne.
No es fácil de entender. Solo le puedo decir que lo viva, que lo experimente. Así como alguna vez se puso un collar o se leyó una carta o se fumó un tabaco o escuchó un vallenato para ahogar una pena, experimente a Cristo. Iglesia, yo les amo. Gracias, mis hijos. Y créeme que no vengo con ligereza de palabras. No vengo con ligereza de vida. Tengo temor de Dios. Tengo errores, debilidades, problemas como usted y como cualquiera. No me creo algo más. No tengo algo de qué jactarme. Aunque tenga esposa, hijo, familia, empresa, trabajo. No me jacto de nada de eso. Porque en un día, todo se puede perder. Basta que usted y yo estemos vivos y en un día todo se puede perder. Pero el que Cristo no se haya bajado de la cruz permite que usted y yo nunca nos perdamos. Y que nuestro nombre sea escrito en el cielo. Por eso Jesús hablaba con tanta autoridad. Gócense, está bien. Se sujetaron esos demonios. Se sanaron esos enfermos. Gócense. Has visto prosperidad, has visto esto, gózate. Pero gloríate, porque lo que te trae gloria te hace llenarte de orgullo. Bueno, el único orgullo que Dios requiere de nosotros es el que nos da el saber que estamos aceptos en el cielo, cuando no lo merecíamos, cuando no lo teníamos, cuando lo perdimos. Y eso es lo que Satanás no puede recuperar. Eso es lo que Satanás no puede recuperar, y por eso se afinca tanto en que tú y yo lo perdamos. Y como sabe, que sabe porque lo sabe, que Dios nos ama tanto, se empeña en dañarte, se empeña en engañarte, se empeña en que sigamos en el mismo plan. No podemos ser la misma iglesia, aunque se repitan las circunstancias. No podemos ser la misma persona, aunque se repita la gente que tengamos bajo nuestro cargo o sobre nuestro cargo. Eso aplica dentro y fuera de la iglesia. Amén. Es tu vida y la mía la que está en juego. Véalo así, es su vida y la mía, es su vida la que está en juego. No es la de otro, es la vida suya. Espiritualmente hablando, porque aquí no estamos hablando de matarnos. Cuando hablamos de guerras afuera, sí es otra condición. Pero aquí hay una muerte mayor, que es la muerte espiritual, porque es la que puede sacar mi nombre del cielo.
Es la que me puede hacer perder los años de vida que haya transcurrido acá en la tierra, sean pocos o sean muchos. Esa muerte espiritual. Yo quiero estar vivo por dentro, quiero estar vivo en el corazón. Yo quiero venir, como dice ese Salmo 100, a gozarme en la iglesia. Porque ese salmo comienza: gócense al venir a la casa del Señor. Gózate. Porque no vienes a servir nada más. Porque no vienes a cumplir un protocolo. Porque no vienes a cumplir un compromiso. Porque no vienes a cumplir con un área. Porque no vienes a cumplir con un hermano. Venimos a gozarnos en la presencia de Dios. Y esa presencia nos va a llenar. Porque no va a haber apatía. No va a haber falta de revelación. No va a haber una condición de desorden. Sino que va a haber un justo juicio en todo lo que estemos haciendo. Póngase sobre sus pies, por favor.